Amigos, gracias por continuar con nosotros. Voy a arrancar con Gabriel. El papel de la MUD. ¿Está haciendo lo correcto? Desde tu punto de vista, qué está buscando la MUD? ¿Un rescate, una liberación o una negociación de los secuestrados? Yo creo que esta es la hora de debatir y la MUD ha venido llevando una trayectoria, si se quiere, adaptativa. Sin embargo, en este momento creo que la resistencia como movimiento acéfalo, como sentimiento colectivo, ha desplazado en muchos espacios a la oposición y ha logrado que la dirigencia entienda que en muchas ocasiones hace falta generar un liderazgo auténtico. La dirigencia política... Pero la MUD sigue siendo el gran convocante de las movilizaciones. Claro, pero fíjate que no es el único, es el gran. Tú lo has dicho. Es el gran, no es el único. Ya tenemos manifestaciones esporádicas, espontáneas, pero concentradas en sitios donde ya el movimiento de protesta como resistencia, aun cuando yo sé que Andrés va a decir que la oposición también es resistencia. No, pero eso no es yo malo. Creo que eso no es malo, pero yo creo que es el momento de sacar ese liderazgo que necesita la resistencia para no caer en la anarquía y para conseguir los objetivos políticos que está planteado, que es solo uno, el cambio del gobierno. Yo creo que en circunstancias como esta, tan particular que vive Venezuela, todas las expresiones son valederas. Pues yo soy de los que parto de la idea de que esto va más allá del juego político. Aquí nos estamos jugando, alguien podría decir, bueno, el país, pero es la vida misma, es el que no tiene que comer, y esto no tiene que ver con el juego por el poder, es el que no encuentra la medicina, es el que es atacado por... Pero el gobierno lo plantea como un juego por el poder. El gobierno lo plantea así. ¿Tú crees que el gobierno ha entendido que esto va más allá de la MUD? Entonces, por eso yo creo que el gobierno no lo entiende. Quien debe entenderlo somos nosotros para articular cada uno de esos sectores que tú dices, que como lo planteo yo, bueno, tiene que ser, o como lo veo, nadie puede ser indiferente en un juego en el que vamos más allá de la lucha por el poder, de la lucha política. Es la vida misma, es lo cotidiano, es lo diario. Pareciera una tontería, pero el sufrimiento de nuestro pueblo es lo que al final de cuentas determina esa fogosidad, esa fortaleza, o sea, que la agenda esa social determinación. Y la agenda política sí. se encontraron en la calle. Así era es. una cosa que parecía imposible hace unos meses y ya se concretó. Entonces, eso nos permite que todos los factores, mira, los escuderos, lo que llaman resistencia, los jóvenes estudiantes, todos tienen un papel protagónico. ¿Y cuál es el papel de la MUD? El que debemos reclamar, que sean suficientes, capaces de articular cada uno de estos sectores, que es un poco lo que se ha venido dando de diciembre para acá en esa reorganización, el establecimiento de un reglamento de funcionamiento y la presencia de actores de la sociedad civil que nos permitan engranar aquí. Sí, pero lo que yo creo que ustedes me respondan, si es posible, por favor, es cómo salimos de esto. ¿Salimos de Maduro y de su combo por una liberación, por una ruptura, por una negociación? ¿Es inevitable la negociación o esperamos que esto se termine de caer y que se vayan de una vez y aquí no hay nada que negociar? Alonso. No sabemos, pero si lo supiéramos, el problema estaría resuelto. Fíjate, yo creo que la mesa está haciendo un muy buen trabajo. Eso no quiere decir que lo haya hecho bien siempre. Hay momentos donde lo ha hecho muy mal. En diciembre estuvo muy mal. Yo, por ejemplo, creo que en el lapso que va del último momento de Ramón Guillermo Veleo al primero de Chugo, la mesa estaba sin brújula, muy débil, con unos comunicados muy débiles, sin vincularse a los problemas políticos más graves. La crisis se estaba desbordando y había una renuencia declarativa, una especie de sensación de que la marea de la crisis te iba a llevar automáticamente a una victoria electoral. Cuando vieron que eso no iba a pasar, se han producido, por supuesto, apuros, ajustes, pero con las equivocaciones, yo siento que algunas de esas equivocaciones están pesando ahora. Yo creo que aquí se descuidaron las Fuerzas Armadas. Toda la sociedad venezolana descuidó el vínculo con sus Fuerzas Armadas y Chávez hizo un trabajo sobre ellas increíblemente perverso y retorcido. Claro, pero las trabajó de espaldas a la opinión pública, les creó un nuevo pensamiento, bastardeó por completo sus intereses. Y las corrompió muchísimo más de lo que era. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que está rota la relación entre la sociedad y el Estado, y la unidad no tiene, sino la unidad puede acumular fuerza, ofrecer poderío electoral, estar en la calle, no tiene armas. O sea, el único problema que tenemos en Venezuela ahorita es que las Fuerzas Armadas le dieron la espalda al país. Ahora, yo creo que este planteamiento que hace Alonso, disculpa, Andrés, es importantísimo.
Porque esa ruptura entre la sociedad y el Estado tiene mucho que ver con lo que él dijo, de la alineación entre la agenda pública y la agenda política, que era lo que tú estabas diciendo, que no era el tema del poder por el poder en sí mismo, sino por una necesidad de rescatar a un pueblo que está viviendo una miseria inédita en nuestra historia. Ahora, esa es la clave de todo esto. Claro, pero ¿qué rol juega una fuerza armada que constitucionalmente se debe hacer gendarme de la democracia y no estar partidizada ni a favor de una tolda política? Sí, pero, este es el momento de la revisión, cuando tú hacías sí, la pero el pregunta, hecho es ¿qué que hay? los jefes militares se benefician de esta situación. Porque ven tiene acá. una Porque posición manejan- acomodaticia. ¿Qué era lo que más el venezolano normal, por instinto, y esto lo digo hasta por mí, aprendió a confiar en su plan república? Plan república lo ideó Rómulo Betancourt para que las Fuerzas Armadas se metieran en la organización electoral como un Fuera garante como custodia. de la voluntad mayoritaria. Eso fue correcto. Entonces, Históricamente bueno, eso fue una buena históricamente fue correcto. Eso ya hoy no es. Eso habrá funciona. que ver si eso se revisa. Pero ¿quién acabó con eso? El actual liderazgo militar del país traicionó ese pacto. Que pasó de custodia a secuestro. Eso, y entonces se ejecuta esta interpretación amañada, tendenciosa, donde no hay juego limpio, que ejecuta políticamente, como jefe militar Vladimir Padrino, acompañando un golpe civil, pero arrimándoles el hombro. Ahora, Y no sé entonces, si estarán de acuerdo conmigo en el sentido de que de cara al nuevo país que tenemos que reconstruir, porque vamos en proceso de reconstrucción, para mí esto es un gobierno liquidado, esto tiene horas contadas, no será el domingo o puede ser el domingo, se paró la constituyente o no, mucho más de eso para mí esto concluyó. Entonces, vamos a un proceso de reconstrucción y eso implica revisar el tema de las Fuerzas Armadas, Totalmente, ya un que tema tú hiciste. estratégico. Por eso cuando Pedro por pregunta ejemplo, yo si hay hoy, tú me ruptura. preguntas por la Guardia Nacional y yo creo que debe desaparecer. Pero cuando Pedro pregunta si hay La Guardia ruptura o hay Nacional. transición, Andrés, Definitivamente. yo no sé si tú Y se ha estés de convertido en una acuerdo. gran policía nacional. No sé, luego de una... Ahora, pero venga, Pero casi un lo debate mismo. que las Fuerzas Armadas deben dar con el país asumiendo, señora, nos equivocamos. Pues pero no volvimos sé- a... o sea, pero pero es muy entonces no difícil cabe la transición, pero perdón, Pedro, pero es muy cuando tú hacías difícil la debatir pregunta. con alguien que está armado. no, Claro, es que el debate si tiene que tú ser... estás Si desarmado. tú le estás diciendo él de entrada No, que cuando el llegues al debate poder ahí. lo vas a eliminar, Claro, pero No, es que yo, por ejemplo, las Fuerzas Armadas tienen que existir. Ahora, ¿qué pasa? Las Fuerzas Armadas tienen que reconocer que, aunque no les guste, porque el problema es que tú tienes que, si tú hablas de honor, y de que el honor militar y de Simón Bolívar, hacia Vladimir Padrino, estos señores, no les gustó el resultado parlamentario, lo normal en una sociedad civilizada es que, aunque no les guste, lo impongan. ¿Entiendes? Sí. Eso es lo que pasa en los Pero- países Pero civilizados. esto lo Pedro, venimos arrastrando ya, pero- históricamente el tema Andrés, militar, fíjate, que obliga Pedro a decía, revisar si todo. va a Gabriel. haber una ruptura o transición, definitivamente un régimen totalmente hegemónico no puede tener una transición. Tiene que haber una ruptura para la revisión y el reacomodo. Revisión de lo que se ha venido haciendo mal, que pudo haber comenzado bien, y reacomodo de una redefinición, que es lo que tú planteas. Pero dentro de la transición, la hegemonía del autoritarismo no permite la transición, tiene que haber una ruptura. Y lo que está planteado sobre la mesa... No, la ruptura se da con la elección de un nuevo gobierno. Es que precisamente, pero es que no es un gobierno como mero trámite, no es el nuevo gobierno, es una ruptura de ese pensamiento hegemónico sobre la base de la necesidad de la participación colectiva para la No, construcción eso del lo país vas, que a, todos lo vas a queremos. plantear como un elemento válido, Pero- eso de la ruptura, pero definitivamente en medio de todo esto, no te olvides que puede haber un gobierno de transición. Ahí- Puede haberlo. Puede haberlo, claro. Sí. Claro, o sea, en el Perú, puede. como Para muchos es el estado solución. ideal. Para muchos es el estado ideal porque es el menos traumático. Pero definitivamente la hegemonía solamente se rompe mediante una revisión profunda que resetee. lamentablemente se nos está Así acabando es. el tiempo, tenemos que ir a las conclusiones. Hay un tema que yo le quería, Andrés, si es posible que tú lo respondas en tu minuto, porque tú has tenido un enfrentamiento político muy fuerte con un militar, gobernador de Estado Bolívar, que para mí es emblemático de esta élite que sostiene este parapeto, esta dictadura, que es Rangel Gómez. ¿No te parece que un hombre como Rangel Gómez estaría dispuesto a llegar a un acuerdo, un entendimiento que facilite la transición política en Venezuela, cuando precisamente él es representante de intereses mafiosos que están sometiendo al pueblo venezolano al hambre? Te voy a dar tu minuto, si me puedes responder en un minuto este planteamiento. Yo por creo que favor. él sería el menos indicado para ir a la búsqueda de un entendimiento, porque tú lo has dicho, los intereses mafiosos que tiene Rangel en el Estado Bolívar, que tiene que ver con el oro, con el diamante, con la cabilla, con el aluminio, los negocios, el andamiaje de corrupción que ha montado Rangel Gómez en el Estado Bolívar,
le impiden prácticamente, lo inhiben de cualquier iniciativa favorable porque está cuidando precisamente sus intereses. Y esa es una expresión de ese militar corrupto que es hoy característico en Venezuela, metido en gobierno y que es lo que señalo, casi que una tradición histórica de Venezuela alrededor de los militares y que la llegada al poder de un militar como Hugo Chávez, bueno, sencillamente lo que hizo fue potenciar esa tara en la vida política venezolana, que es la presencia de los militares y ahora con poder, bueno, ya tú los has visto, pues, claro, dueño de todos los grupos mafiosos del Gracias, país. Andrés. Gabriel, ¿puede haber una transición, una negociación con estos militares? Yo creo que estos militares tienen que comprender que su momento en la historia pasó. Yo creo que el proyecto pretoriano de Hugo Chávez, que puso la Fuerza Armada a su servicio, fue desplazado por el tutelaje militar, donde los militares tutelaron a un débil Nicolás Maduro hasta donde pudieron. En el momento que no puedan hacerlo más, estos tutores tienen que apartarse, porque sencillamente su función política, que nunca debió ser tal, ya no tiene sentido. Yo creo que hay que oxigenar la institución de la Fuerza Armada. Como decía Alonso, no vamos a eliminar la Fuerza Armada. La Fuerza Armada, sobre todo en un país como Venezuela, con nuestra frontera, con nuestros problemas, necesitamos una Fuerza Armada, pero construida sobre el respeto al poder civil y el apego a la Constitución, y entender que son los gendarmes de una democracia que hoy más que nunca necesita de militares demócratas, de ciudadanos en uniforme, como decía Konrad Adenauer. Y eso es lo que se ha perdido creando esta supraclase que de alguna forma viene a invadir los espacios de la esfera política en Venezuela. Gracias, Gabriel. Alonso, tu minuto. Bueno, yo creo que la crisis venezolana es en muy buena medida la crisis histórica de sus Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas venezolanas tienen que existir, han cumplido un papel importante históricamente, tuvieron un papel protagónico en la estructuración de la democracia, pero sobre todo entendiendo como tal, pues, esa correspondencia natural entre lo que la gente quiere y lo que llega al poder. Y la alternabilidad política como un derecho adquirido, no como una especie de aditamento de la burguesía, como suele decir, digamos, el pensamiento marxista. Entonces, ¿de qué se trata? Las Fuerzas Armadas están haciendo una interpretación demasiado pirata y demasiado superficial del problema que tienen frente a sí. Hablo de sus mandos, demasiado desencaminada, en primer lugar. En segundo lugar, las Fuerzas Armadas, yo no quiero entrar a hablar de nombres, para mí de lo que se trata es de que pedirles que pues reimpongan una lectura lineal de juego limpio, honrada, literal de lo que dispone la Constitución. No tomar los aspectos que te puedan favorecer para quedarte ahí porque tienes unos intereses domésticos que quieres defender y a ti no te importa el país. Eso no son unas Fuerzas Armadas, es una cuadra de caballos que tira la gente ahí. Eso no puede ser, ¿entiendes? O sea, Bueno, con este cierre de Alonso Moreiro vamos a culminar este programa. Como ven, aquí desafiando el internet y la censura, debatimos frente a ustedes los grandes temas que muchas veces no podemos debatir en público. Gracias por acompañarlos y lo esperamos en una nueva edición de Área Reservada. Muchas gracias.